Habilidad numérica, módulo 4, ejercicios propuestos, nivel básico. Ejercicio número 21 es un problema de conteo en el cual se va a buscar contar todas las combinaciones posibles entre los tipos de comida, los tipos de pescados y por último los tipos de salsas. Tenemos que las cantidades son 3 tipos de comida, rolls, conos y deditos. Tenemos 6 tipos de pescados y por último tenemos 4 tipos de salsa. Simplemente multiplicamos 3 por 6, 18, por 4, 72. Respuesta opción B. Pregunta número 22, del mismo estilo. Ahora vamos a combinar el número de chicas. Luego tenemos el lugar a donde quisiera ir Alfredo. Y por último, la hora o el momento del día en que quiere salir. Tenemos que son 3 chicas, 3 lugares y a 3 horas distintas. 3 por 3 por 3 es 27. Opción A. Pregunta 23. Queremos saber cuántos segmentos se pueden trazar si se colocan 7 puntos alineados. Ya habíamos hecho un problema similar anteriormente y recordemos que del primer punto van a salir 6 segmentos. Del segundo punto van a salir 5, del tercero van a salir 4 y así sucesivamente. De manera tal que al sumar todos los segmentos lo que vamos a tener es una suma de 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 y el último sería 0, que no se pone. Y recordemos que una suma de esta naturaleza del 1 al n teníamos una fórmula que era el último término, que es 6, por el siguiente entre 2. Eso nos da 6 por 7, 42, entre 2, 21, opción C. La pregunta 24 es muy parecida a las preguntas 21 y 22, donde tenemos que hacer un conteo de diferentes categorías. Vamos a escribirlas. Tenemos que hay 3 tipos de pan, tenemos que hay 2 diferentes pesos de carne, luego tenemos en cocción 3 diferentes tipos de cocción y tenemos 6 acompañantes. En principio la combinación sería 3 por 2 por 3 por 6, pero nos hacen una solicitud de una condición y es que debemos calcular las que se quieran hacer con pan integral, en cuyo caso el pan ya no va a ser 3 tipos de panes, sino uno solo, que es el integral, y sin cebolla. Es decir, que quitamos un acompañante y en vez de 6 va a ser 5. Entonces la respuesta va a ser 1 por 2, 2, por 3, 6, por 5, 30. La respuesta va a ser 30, que se corresponde a la opción B. En la pregunta número 25 nos piden contar cuántos rectángulos se forman en una malla como la mostrada. El método práctico que hemos utilizado consiste en contar cuántos elementos rectangulares simples hay en cada dimensión, base y altura. Tendríamos 4 en horizontal o base y 4 en altura. Y luego la técnica implica que cada uno de estos números debemos aplicarles la fórmula que dice n por n más 1 entre 2. Haciéndole esa transformación, el 4 se convierte en 4 por 5, 20 entre 2, 10. El número 4 también va a transformarse igual y se va a convertir en 10. Y ahora simplemente vamos a multiplicar horizontal por vertical, 10 por 10, y nos da que hay 100 rectángulos. Problema 26. Tenemos que formar números de 5 cifras con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya habíamos hecho uno muy parecido. Recordemos, colocamos las posiciones que van de derecha a izquierda desde la más significativa de las cifras, la más significativa a la menos significativa.
Y ahora veremos que para la más significativa, el 0 no se puede usar porque nos daría un número de 4 cifras. Es decir, que tendríamos 5 opciones, que sería el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Una vez que hemos usado una de esas cifras, ya quedaría disminuido este grupo de 5 a 4 cifras, pero ahora en el siguiente dígito el 0 sí toma lugar. Entonces tendríamos 4 cifras de esta más el 0, nos daría que aquí también tendríamos 5 cifras posibles. Una vez que usamos una, se nos reduce en 1 y las siguientes 4 opciones. Usamos una, nos quedan 3. Usamos una y nos quedan 2. Y entonces la respuesta va a ser igual a 5 por 5, 25 por 4, 100, por 3, 300, por 2, 600, que se corresponde con la opción D. Pregunta 27. Queremos hacer todas las posibles palabras que se formen con 6 letras. Como no se repiten, tendríamos que todas las combinaciones van a ser las permutaciones de 6, que es lo mismo que 6 factorial, que es 720. Podríamos haber hecho también una representación como la que hicimos con los números en la pregunta anterior, teniendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas, y tendríamos que en la primera casilla tendríamos 6 posibles letras, luego ya usamos una, quedarían 5, luego 4, luego 3, luego 2 y luego 1. Pero ya podemos de una vez plantearlo como una permutación, 6 factorial, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 720, opción D. Pregunta 28, muy parecida. Si hay 6 corredores, estamos en el mismo caso de la pregunta anterior, permutación de 6, que es 6 factorial, y ya sabemos que nos da 720, opción B. Pregunta número 29. Aquí tenemos ahora, ya no es una permutación, sino una combinación de 8 temas, de los cuales vamos a escoger 3. ¿Y por qué es una combinación y no una variación? Porque en la combinación no importa el orden, y acá no nos importa el orden en la escogencia de los temas. Recordemos la fórmula de combinatoria, nos va a dar 8 factorial sobre 8 menos 3 factorial por 3 factorial. Desarrollamos el numerador hasta que alcance el menor del denominador, y el menor del denominador vemos que es 5 factorial. Tendríamos entonces en el numerador 8 por 7 por 6 por 5 factorial sobre 5 factorial por 3 factorial, que es 3 por 2. Pongámoslo acá, 3 por 2, es decir, 6. Simplificamos, este 6 se va con este 6, 5 factorial se va con 5 factorial y nos va a quedar 8 por 7, 56, que es la opción C. En la pregunta 30 se refiere a la misma pregunta anterior, pero ahora nos preguntan de cuántas maneras se pueden tocar los temas. Y entendemos que no se refieren al orden en que se van a tocar. Entonces no es lo mismo tocar canción 1, canción 2 y canción 3 o cambiar el orden. Eso sería otra forma diferente. Por lo tanto, el problema se convirtió en una variación de 8 temas tomados de 3 en 3. Y la fórmula es muy parecida a la anterior, 8 factorial, pero solo se divide entre 8 menos 3 factorial. No tendría el último 3 factorial. Con lo cual nos va a quedar 8 por 7 por 6 por 5 factorial sobre 5 factorial, que se simplifican y nos queda la respuesta 8 por 7 por 6, que es 336, opción C. Pregunta 31, de probabilidad. La probabilidad de que lanzar un dado y caiga en 6, recordemos que es el número de resultados favorables, que es uno solo, porque hay un solo 6, sobre el número de resultados posibles. Hay 6 posibles, la respuesta es un sexto, opción A. Pregunta 32, la probabilidad de que lancemos un dado y que haya un número par, probabilidad de par, va a ser igual en el numerador. ¿Cuántos pares hay en un dado? El 2, el 4 y el 6. Hay 3 resultados pares, de un total de 6. Simplificado, 1/2
Respuesta B. Pregunta 33. Queremos lanzar 3 monedas y queremos averiguar la probabilidad de que caigan cara, cara y cara. Como tenemos acá una I, sabemos que hay que multiplicar la probabilidad de la primera cara, que será 1/2, por la probabilidad de la segunda cara, que es 1/2, por la probabilidad de tercera cara, que también es 1/2, y eso nos da 1/8, que es la opción C. La pregunta 34 nos dice la probabilidad que debemos calcular es la que se lance un dado y salga un número menor que 10. Como todas las respuestas posibles son menor que 10, la probabilidad es 1. Entonces, respuesta C. Pregunta 35. Queremos hallar la probabilidad de que el profesor interrogue a 3 y todos sean guaireños. Sería guaireño y guaireño y guaireño. Ya sabemos que el I va a implicar una multiplicación. ¿Cuál es la probabilidad de que el primero que el profesor interrogue sea guaireño? ¿Cuántos guaireños hay? Hay 3 guaireños de un total de 6 más 10 más 3 más 1 de un total de 20. Esta es la probabilidad de que el primero sea un guaireño. Y sabemos que I va a implicar una multiplicación. Como ya escogimos un guaireño, ya no quedan 3, ahora quedan 2. Y del total, como ya se le preguntó a uno, ya no son 20, son 19. De nuevo vamos a multiplicar. Y ahora queda un solo guaireño y hay un total de 18. Haciendo este producto en el numerador y en el denominador, y nos va a quedar, simplificando, que es 1 sobre 1140, que es la opción A. En la pregunta 36 es similar, pero queremos calcular la probabilidad de que el primero no sea magallanero y el segundo tampoco y el tercero tampoco. De nuevo vamos a multiplicar. ¿Cuántos no magallaneros hay en el grupo? Hay 14 no magallaneros de un total de 20. ¿Por qué 14? Porque es la suma de los 10 caraquistas, de los 3 guaireños y del 1 de cardenales. Y ahora van a quedar 13 de 19, similar a la pregunta anterior, el método, y luego van a quedar 12 de 18. Hacemos las simplificaciones que correspondan, vamos a ahorrarnos el tiempo y nos va a quedar como respuesta 91 sobre 285, que es la opción B. Pregunta 37. Queremos hallar la probabilidad de sacar al azar una carta roja en particular de 52. La palabra clave es que queremos sacar una roja en particular. No dice una roja en general cualquiera, sino una en particular. Es como si preguntaran por la probabilidad de sacar el 3 de diamante. Entonces, como hay un solo 3 de diamante, va a ser 1 sobre 52, que es la opción B. Si fuera una roja cualquiera, sería 1/2, porque la mitad de las cartas son rojas y la mitad son negras. Pregunta 38. Queremos la probabilidad de sacar al azar una carta de copas menor que 4. En el numerador está la probabilidad o el número de resultados favorables. ¿Cuántos resultados favorables hay? Hay o el 1, o el 2, o el 3 de copas. Hay solamente 3. Pero la baraja tiene 40 cartas. Por lo tanto, la respuesta es 3 sobre 40, opción E. En la pregunta 39 nos piden cuál es el número mínimo de cartas que hay que sacar al azar de una baraja española para tener 2 bastos con seguridad. Recordemos cómo se reparten las cartas en una baraja española. Tenemos que hay 10 copas, 10 bastos, 10 espadas y 10 oros. Para estar seguro, absolutamente seguro de tener 2 bastos, debo pensar en cuál es el peor escenario que debo vencer. El peor escenario es que debo sacar las 10 copas, las 10 espadas, los 10 oros. He sacado ya un total de 30 cartas. Lo que me queda en el mazo son los 10 bastos y ahora las siguientes 2 cartas que saque van a ser bastos. Por lo tanto, la respuesta va a ser 32. Es lo que debo sacar como mínimo para estar seguro
de haber obtenido o haber sacado 2 bastos. En la pregunta 40, con el mismo juego de cartas, quiero ahora sacar con toda certeza 2 cartas de diferente pinta. Como decíamos, hay que pensar en el peor escenario. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si quiero sacar 2 de diferente pinta? Que me salgan de igual pinta. Pero todas las pintas tienen igual cantidad. Todas son 10. Por lo tanto, lo peor que me puede pasar es sacar 10 de una misma pinta, no importa cuál sea, y luego la siguiente que saque va a cambiar a juro la pinta. Por lo tanto, la respuesta es 11 cartas. Pregunta número 41. Vamos a colocar la tabla de los valores, de los datos. Muy bien, tenemos 10 personas que hablan solo español, 12 solo francés y 6 solo inglés. La pregunta es el menor número de tickets que deben escogerse al azar de la cesta para tener certeza de haber escogido una pareja que hable el mismo idioma. Si queremos sacar personas que hablen el mismo idioma, pensemos en el peor escenario. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que saquemos uno que hable español, estamos ligando otro español, pero nos sale uno de francés, porque estamos en el peor escenario. Ahora estamos ligando un español o un francés y nos sale un inglés. Hemos sacado 3 tickets y cada uno habla un idioma diferente. Ya el siguiente ticket o va a ser español, o va a ser francés, o va a ser inglés. Por lo tanto, la respuesta va a ser 3 más 1, es decir, 4, que es la opción B. En la pregunta 42, y con el mismo planteamiento anterior, queremos ahora escoger al azar, sacar tickets para estar seguros de tener una pareja que no hable el mismo idioma. Es decir, que ahora lo que queremos es que no hablen el mismo idioma. Siendo ese el objetivo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que hablen el mismo idioma. Y no solamente el mismo idioma, sino del que más hay. Como el idioma que más hay es el francés, lo peor que me puede pasar es sacar los 12 que hablan francés y luego el siguiente va a ser o bien uno de los que habla español o uno de los que habla inglés. Entonces, más uno que habla español o inglés, la respuesta nos da que 13 es la cantidad menor para estar seguro de haber ganado.